Este es un recurso educativo para la asignatura de Física para la Arquitectura. El objetivo de este recurso es abordar las leyes de Newton, pero antes debemos abordar qué es la fuerza, y esto se aborda en la sección 4.1 del libro de texto. Intuitivamente experimentamos una fuerza como cualquier empuje o jalón sobre un objeto, y aquí tenemos un ejemplo. Una mujer desea mover el carrito de supermercados y para poder moverlo pues necesita aplicar una fuerza. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una grúa que desea mover este carro, pues entonces aplica una fuerza que lo podemos pensar como un jalón. Entonces intuitivamente nosotros podemos pensar una fuerza como un empuje o un jalón. Las fuerzas son las causantes de los cambios de forma. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lata de refresco y sobre esta lata la apretamos, entonces lo que estamos haciendo es aplicar una fuerza. Al aplicar una fuerza, entonces estamos provocando una deformación. Pero eso no es lo que nos interesa estudiar. Lo que nos interesa estudiar es la modificación del estado de movimiento de los cuerpos. Y la rama de la física que se interesa por la relación entre la fuerza y el movimiento de los cuerpos es la dinámica. Entonces, la dinámica estudia la causa de esos movimientos, y la causa de esos movimientos es la fuerza. Es por eso que nos interesa saber identificar algunos tipos de fuerza que nos servirán conocer para poder aplicar las leyes de Newton. Estas fuerzas las podemos clasificar como fuerzas de contacto, que tenemos la fuerza normal, la fuerza de fricción, la tensión, y también tenemos las fuerzas de largo alcance, que podemos mencionar al peso. A continuación detallaré brevemente qué significa cada una de estas fuerzas. Y empezamos con la fuerza normal. La fuerza normal se da siempre que haya un objeto apoyado sobre una superficie. Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Y aquí muestro una imagen que lo ilustra. Bueno, aquí esto que tenemos de color café es la superficie. Aquí tenemos un objeto que en este caso es una caja, podríamos pensarlo. Y la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, tal y como se ve en esta imagen. Y aquí tenemos otra imagen. Tenemos un plano inclinado donde la superficie sería este plano inclinado, el objeto sería esta caja rectangular, y pues la fuerza normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Su valor depende del problema, entonces hay que estar atento de lo que nos diga el enunciado del problema. Otra fuerza de nuestro interés es la fuerza de fricción. Es una fuerza que aparece entre dos superficies en contacto cuando se mueve una con respecto de la otra. Y aquí tenemos una imagen que lo ilustra. Tenemos dos superficies que están en contacto. Tenemos la de color azul y la de color café, y si nosotros hacemos un zoom, entonces vamos a ver de que estas superficies no son perfectamente lisas. Hay un rozamiento entre ellas. A veces, para hacer más sencillo el problema, decimos que no hay fricción. Entonces hay que estar muy atentos, porque el enunciado del problema nos va a decir si hay o no fricción. Entonces, si no hay fricción, el problema va a ser un poquito más sencillo. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo donde podemos entender mejor qué es la fricción. Aquí tenemos tres casos donde se mueve una caja en diferentes superficies. En el primer caso pues tenemos una caja que se mueve en un piso rugoso. En el segundo caso tenemos una caja que se mueve en un piso liso. Y en el tercer caso pues tenemos una caja que se mueve en un piso con aceite. Entre más rugoso sea la superficie en contacto, mayor será la fuerza de fricción y más difícil será moverlo. Y entre más lisa sea la superficie en contacto, menor será la fuerza de fricción y más fácil será moverlo. Para este ejemplo, el piso rugoso es el que tiene mayor fuerza de fricción y el piso con aceite es el que tiene menor fuerza de fricción. Y todo esto pues es algo que nosotros ya sabemos desde nuestra experiencia. La fuerza de fricción es paralela a las dos superficies en contacto y tiene sentido opuesto al del movimiento. Y aquí tenemos una imagen que lo ilustra. Aquí tenemos las dos superficies en contacto y podemos ver de que la fuerza de fricción es paralela a estas dos superficies y se opone al movimiento. Es decir, si la caja se mueve al lado izquierdo, entonces la fuerza de fricción va hacia el lado derecho. Y si la caja se mueve al lado derecho, entonces la fuerza de fricción va al lado izquierdo. Es decir, se opone al movimiento. Y aquí tenemos pues otro ejemplo en el cual está en planos inclinados. Si la caja baja, entonces la fuerza de fricción sube. Aquí tenemos la caja también, que en este caso está subiendo el plano inclinado, entonces la fuerza de fricción va contrario al movimiento, es decir, hacia abajo. Y su valor lo podemos encontrar con esta fórmula, donde mu es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal.
Así que o bien el enunciado del problema nos va a dar la fuerza de fricción o podemos calcularla haciendo uso de esta fórmula, pero para eso nos deberían de dar el coeficiente de rozamiento y la fuerza normal o de alguna forma que nosotros podamos encontrarla. Otra fuerza de nuestro interés es la tensión, y es una fuerza que aparece cuando se tensan cables o cuerdas y que se transmite por toda su longitud con igual intensidad. La dirección de la tensión es la de la cuerda y el sentido será contrario al de la fuerza que se ejerce sobre la cuerda. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una polea en el cual tiene sujeto una cuerda. En esta cuerda hay dos tensiones. Estas dos tensiones se deben porque tenemos dos masas colgando. Entonces la tensión va en dirección de la cuerda. Y aquí podemos ver. Y aquí tenemos también otro ejemplo en el cual tenemos dos personas en el cual están jalando una cuerda. Entonces cada una de estas personas provoca una tensión y es como se ve aquí en este ejemplo. La última fuerza de la cual nos interesa hablar es el peso, la cual es una fuerza de largo alcance. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo. Siempre está en una línea vertical apuntando hacia abajo. Y lo podemos ver aquí en esta siguiente imagen. Pues tenemos una masa, un cuerpo, en el cual representamos su peso con una línea vertical apuntando hacia abajo. Y aquí tenemos otro ejemplo, pues tenemos una masa que está sobre un plano inclinado, entonces su peso siempre va a apuntar verticalmente hacia abajo, no importa que la masa esté inclinada. El valor del peso lo podemos encontrar como P es igual a m por g, donde m es la masa del cuerpo y g es la aceleración debido a la gravedad cerca de la superficie terrestre. La aceleración de la gravedad la podemos tomar como un valor constante igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor en realidad no es constante, ya que depende de varios factores como la altitud, entre otros. Pero para efectos de hacer más sencillos los cálculos, entonces este valor lo vamos a tomar como constante, como 9.8, a menos de que se nos indique lo contrario. También hay que tomar en cuenta de que el peso, aquí nos dice que es m por g, pero nosotros estamos tomando g como la superficie terrestre, pero perfectamente este g puede cambiar y puede ser, por ejemplo, de la superficie lunar. Ahí pues el valor ya cambiaría, entonces hay que estar un poco pendiente del problema y de lo que nos pida. Toda magnitud física tiene asociado una unidad de medida, y en nuestro caso la unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. Normalmente trabajamos con el Newton porque en la comunidad científica se suele trabajar más con lo que es en el sistema internacional, pero hay otros tipos de sistema donde la unidad de medida cambia, entonces hay que tener presente eso. La fuerza es una magnitud vectorial. En física existen dos tipos de magnitudes que son las escalares, como lo es la temperatura y el tiempo, y también tenemos magnitudes vectoriales, como lo es la fuerza. ¿Y por qué la fuerza es una magnitud vectorial? Bueno, aquí lo podemos ver en este ejemplo. Aquí tenemos un hombre que empuja una caja y entre mayor sea la fuerza aplicada, más fácil será mover esta caja. Es decir, la fuerza tiene asociado una magnitud, ya que no es lo mismo aplicar una fuerza de 5 Newton a aplicar una fuerza de 50 Newton. En este caso el hombre está aplicando una fuerza horizontal sobre la caja, entonces la caja solo se puede mover horizontalmente en una línea recta. Entonces la fuerza tiene asociado una dirección y no es lo mismo que aplique la fuerza del lado derecho a que la aplique del lado izquierdo, ya que el movimiento será distinto. Entonces podemos decir de que la fuerza tiene asociado un sentido. Y esas son las características de un vector, que tiene una magnitud, es decir, un tamaño, una dirección y un sentido. Es por eso de que nosotros decimos de que la fuerza es una magnitud vectorial. Se interesa hacer un pequeño recordatorio de lo que es un vector. Un vector en dos dimensiones nosotros lo podemos escribir de esta forma, donde aquí tenemos el vector A, y este lo podemos escribir como la suma de sus componentes. Aquí tenemos la componente en X en dirección Y más la componente en Y en dirección J. Y si nosotros conocemos las componentes de un vector, entonces podemos encontrar otras cantidades. Por ejemplo, el módulo de un vector, que sabemos que en dos dimensiones sería esto, la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Y de dónde sale esto? Pues si nosotros vemos aquí, ya hay un triángulo rectángulo, entonces simplemente queremos encontrar A,
y lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras y llegamos a esto. Conociendo las componentes también podemos encontrar la dirección de un vector. Por ejemplo, la dirección de un vector nosotros la podemos encontrar con su ángulo. Entonces nos interesa conocer este ángulo. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pues utilizando las razones trigonométricas, en este caso de la tangente. Y si nosotros despejamos para el ángulo, entonces nos va a quedar de que la tangente inversa componente en y sobre la componente en x. Porque si nosotros vemos aquí tenemos un triángulo, entonces la tangente del ángulo que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso sería la componente en y el cateto adyacente sería en x. Esto no siempre va a ser así, esto va a depender de cómo tengamos nuestro vector, porque en algunos casos entonces sería al revés, sería la componente en x sobre la componente en y. Entonces hay que tener cuidado de cómo tenemos representado nuestro vector y hay que hacer uso de las razones trigonométricas. Haciendo uso de eso pues vamos a obtener lo que es este ángulo. Otro concepto que nos va a ser muy útil para las leyes de Newton es la superposición de fuerzas. Y aquí tenemos una imagen que lo ilustra bastante bien. Nosotros aquí tenemos como una lanchita que se está moviendo por la fuerza que cada uno de estos jóvenes ejerce. Entonces la fuerza total va a ser la fuerza de cada uno de estas personas. Superposición de fuerza es el fenómeno en el cual un conjunto de fuerzas aplicadas a un cuerpo tiene el mismo efecto que una sola fuerza aplicada al mismo cuerpo. Matemáticamente nosotros lo podemos ver así: la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza sub n, y esto nosotros lo podemos escribir con el símbolo sigma, que esto lo que representa es una sumatoria. Eso nos está diciendo la sumatoria de todas las fuerzas, y si nosotros lo vemos con nuestro ejemplo, pues en este caso vemos de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que están haciendo fuerza. Entonces la fuerza neta o la fuerza resultante va a ser la suma de estas 8 fuerzas que ejercen estas personas. Entonces n tomaría el valor de 8. Algo que nos va a interesar mucho es descomponer una fuerza. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando tengamos una masa en un plano inclinado. Entonces vamos a querer descomponer el peso, y para ello nos va a interesar encontrar las componentes en x y la componente en y del peso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo encontrarlo. Bueno, supongamos de que aquí en esta figura nosotros solo conocemos la magnitud del vector, o sea, la magnitud de la fuerza, y el ángulo, o sea, conocemos su dirección. Entonces nos interesa encontrar la componente en x y la componente en y. Y pues nosotros sabemos de que una fuerza la podemos escribir de esta forma: la componente en x por su vector unitario y más la componente en y por su vector unitario en j. Entonces si nosotros queremos encontrar esas componentes, nosotros podemos ver de que aquí hay un triángulo rectángulo asociado. Entonces si nosotros recordamos las razones trigonométricas, podemos recordar de que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces si nosotros planteamos eso, vamos a obtener de que el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que es la componente en x, sobre hipotenusa. En este caso la hipotenusa sería la magnitud de la fuerza. Entonces esto pasaría aquí a dividir, y si nosotros despejamos la componente en x, entonces esta f pues pasaría a multiplicar, y aquí tendríamos cómo encontrar la componente en x. Lo mismo pasaría con la componente en y. Entonces nos interesa encontrar la componente en y. ¿Cómo lo hacemos? Con el seno del ángulo. El seno del ángulo que es cateto opuesto, que sería la componente en y, sobre la hipotenusa, que sería el módulo de la fuerza. Entonces nos quedaría la componente en y sobre el módulo, y si nosotros despejamos para la componente en y, entonces se lo mandamos a multiplicar y nos quedaría esto. Igual hay que tener cuidado porque hay que recordar de que estas expresiones salen de las razones trigonométricas. Es decir, si nosotros tuviésemos el ángulo aquí, entonces la componente en x tendría asociado el seno del ángulo y la componente en y tendría asociado el coseno del ángulo. Entonces hay que tener cuidado cómo queda planteado el triángulo rectángulo, y ahí solo resta utilizar las razones trigonométricas para poder encontrar estas expresiones. Porque es un error muy común pensar como que la componente en x siempre tiene asociado el coseno del ángulo y la componente en y siempre tiene asociado el seno del ángulo. Esto no siempre va a ser así, porque esto sale de las razones trigonométricas. Y bueno, con esto concluyo la sección 4.1 que nos habla de la fuerza, así que ya estamos listos para poder hablar sobre las leyes de Newton. Así que en otro recurso educativo estaré hablando sobre las leyes de Newton.